Muy buenos días. Ya tenemos en línea al doctor Jefferson Moreno. Vamos a dar inicio con una pequeñísima ceremonia protocolar. Antes que nada, doctor, tengan usted muy buenos días. A todos los participantes, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con este quinto módulo denominado alegatos de apertura y clausura, ¿no? Toda la composición, desarrollo y exposición, a cargo ya del reconocido y afamado abogado litigante Jefferson Moreno Nieves, que es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Además, también es magíster en enseñanza del derecho. También tiene estudios de maestría en ciencias penales por la Universidad San Martín de Porres, estudios de maestría en derecho, convención en sistema acusatorio y liquidación oral en la Universidad de Medellín, Colombia. Esto es para muestra un botón de la trayectoria académica y profesional del doctor Jefferson Moreno, solo para recordarle que este es un convenio con alianzas desde Puerto Maldonado para todo el Perú, en alianza con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y de parte de mi persona, representante del Instituto Académico de Capacitación y Especialización del Perú, ICAPE Perú. Es un honor tenerlo por segunda vez dentro de nuestra plana docente, estimado doctor. Agradecerle a todos la participación un día sábado y muchas gracias y podría iniciar. Muchas gracias. Muy buenos días, estimado Ronaldo. Qué gusto verte, dicho sea de paso, por lo menos de manera virtual. Hace años, me acuerdo, deben haber sido unos 3 años, 4 años, que conocí a Ronaldo de manera presencial por allá en Madre de Dios. Y muy buenos días con todos ustedes, estimados amigos. Sean bienvenidos. ¿Quién se pone a estudiar un sábado, no? Solamente los soñadores, decía por ahí un juez amigo. Pero bueno, bienvenidos, gracias por participar, gracias por invitarme en realidad. Yo no sé si tenga algo importante que decirles, pero les aseguro que voy a intentar ser lo más productivo posible que pueda, ¿no? Y miren, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cómo es esto? Esto tiene una explicación interesante, ¿no? Y necesito, estimado Ronaldo, no sé si me permites a mí compartir, por favor. Claro que Y sí, doctor. Deja de compartir entonces. yo lo dirijo desde acá, no te preocupes. Ahí les hice llegar este material. Espero que les pueda servir. A ver, esto me hace acordar a la audiencia, ¿no? A ver. Claro que si comparto pantalla no puedo verlos a ustedes, pero en realidad como no los estoy viendo, ya aquí. A ver. Confírmame, por favor, estimado Ronaldo, con su permiso, señor juez, si se puede visualizar el material. Se ve, estimado doctor. Proceda, señor abogado. Miren, esto tiene una historia, ¿ya? Esto de la litigación oral, a ver, entiendo que a mí me toca alegatos de apertura y alegatos de clausura, ¿cierto? Y esto tiene una historia, o sea, todo esto tiene una explicación. Cuando cambiamos de código, porque parece ser que hemos cambiado de código y no de modelo, pero cuando cambiamos de código, uno de los cambios más importantes, sostenían los reformadores, era el tema de la oralidad. O sea, razón no les faltaba, creo, en sostener que sí, algunas cosas iban a ser orales, en que ahora las discusiones se tenían que realizar en una audiencia, pero lo que faltó aclarar ahí era que esa oralidad solamente apuntaba a las etapas previas al juicio. Siempre lo he dicho, no me voy a cansar, yo litigo constantemente, así que he reforzado lo que siempre he pensado. Esto de la oralidad como reforma solamente aplicó a audiencias previas al juicio, investigación y etapa intermedia, nada más. O sea, para eso hicieron la reforma. Y el juicio se mantuvo tal cual,
estuvo establecido el juicio del Código de Procedimientos del 40, algunas modificaciones estructurales, la prohibición de resolver excepciones, ¿no? Pero la oralidad, respecto a oralidad, eso se mantenía. Entonces, como que por ahí no iba el tema. La oralidad estaba más destinada a temas de audiencias previas, ¿no? Creamos audiencias, tutelas, controles de plazo, inadmisión de diligencias, reexámenes y toda la gama de audiencias previas que ustedes se pueden imaginar y de seguro han tenido la oportunidad de participar en alguna de ellas. Para eso era el tema de la oralidad. Yo creo que en realidad no era un tema, no era un tema estrictamente de juicio, pero claro, hubo un tema de marketing interesante en el que nosotros teníamos que aprender de litigación oral, aunque no la vayamos a aplicar. Porque finalmente, como digo, esta reforma era para audiencias previas y no era para el juicio. Pero como venía el plus de la oralidad y supuestamente teníamos que aprender para enfrentar casos con el nuevo código, cosa que en realidad terminaba siendo una falacia, vino el boom de la litigación oral, ¿no? Yo creo que ha bajado un poquito, ¿ah? Ya no está tan de moda, o ya no estamos tanto de moda por ahí, pero en su momento este era un boom. O sea, la gente decía, no, litigación oral y litigación oral. Y claro, lo que pasó fue que había que implementar algunas reglas, eso sí, ¿no? Algunas recomendaciones se hicieron un poquito más públicas. Abogados con mucha experiencia en litigio sostenían que de esta forma se tiene que participar en un juicio, ¿no? Y algún otro abogado llegaba y decía, no, a mí me funcionó esto otro. Ah, caramba. Algún otro abogado con mucha más experiencia en juicios decía, pero ¿por qué hacen eso si yo considero que esta es la forma correcta de hacer un alegato? Y empezamos a recibir recomendaciones de muchos abogados, creo yo, respecto del tema de litigación, respecto del orden, respecto de la transmisión de la información al juez. Ejemplos hay un montón. Yo acá, por ejemplo, todos mis libros de litigación los tuve que traer de la oficina. Moreno Holman, Duche, Beitelman, Leticia Lorenzo, Rafael Blanco. O sea, autores tenemos varios, ¿no? Alejandro de Castro, colombiano. Bueno, peruanos no hemos tenido muchos. Quizá todavía no tenemos la experiencia necesaria como para decirle a alguien, oye, así se tiene que hacer, porque quizá no todo lo hemos ganado, no somos una voz autorizada, ¿no? Pero yo creo que la litigación oral finalmente termina siendo una especie de transmisión de experiencias. Yo creo que es así. No agarren un libro cualquiera de litigación oral, que ustedes gusten. Hay una colección muy bonita de Didot, por ejemplo, esta de acá, no sé si ustedes la tienen, es una colección de 5 o 6 libros y ahora la semana pasada salió uno más sobre la función de los jueces. No recuerdo quién es el autor, pero si ustedes cogen un libro de litigación, el que ustedes quieran, ¿eh? El que ustedes quieran, van a encontrar recomendaciones de litigación. Miren, muy sencillo, hoy día nosotros tenemos que hablar de alegatos. Y en el libro, por ejemplo, de Leticia Lorenzo, además que es un gran libro, dicho sea de paso, ustedes van a encontrar, miren, en el desarrollo del juicio, página 160. ¿Qué es el alegato de apertura? Contenido del alegato de apertura. ¿Qué no hacer en un alegato de apertura? Es decir, presentación de la información. Y si ustedes entran obviamente al contenido, porque yo lo he leído, estoy trabajando en un tema de litigación, van a encontrar que son recomendaciones.
O sea, es más o menos lo que tú podrías hacer. Igualito sucede, no sé, con Alejandro de Castro, que tiene un espectacular libro sobre objeciones, ¿no? Este, este libro de Alejandro de Castro, Com Libros, que es un colombiano, por ejemplo, desarrolla recomendaciones y ejemplos de cómo tú podrías contrainterrogar a un testigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Tú no lo dejes responder, tú tienes que guiarlo, el testigo no tiene que explicarte. Y Buenos días. Creo que hubo un pequeño inconveniente con la señal. Vamos a... Espera un minuto, por favor. Doctores, vamos a doctor volver a conectarse. Esperemos un minuto, por favor.
Por favor, pedirles que en un momento nos vamos a volver a conectar. El doctor está teniendo inconvenientes con la conexión. Les pedimos por favor un poco de paciencia, unos 5 minutos. Recomendarles por favor que apaguen sus micrófonos, por favor.
Estoy... ya no sé si estoy Sí, compartiendo. doctor, lo escuchamos. ¿Se está viendo? No. Sí, lo vemos perfectamente, doctor. A ver, pero no sé por qué. En las diapositivas no, pero usted sí. Ah, ya. Ahora sí, perfecto, doctor. Gracias, estimado Ronaldo. Es un truco para saber si están ahí. Miren, la litigación oral en el juicio se puede aplicar en determinados momentos, ¿ya? En el alegato, obviamente el juicio tiene más cosas, ¿no? No solamente es esto, ¿sí? Hay más momentos de la litigación en el juicio. O perdón, hay más momentos del juicio, pero solo algunos momentos del juicio son de litigación oral. Aquí no está, por ejemplo, la conformidad con la acusación, el ofrecimiento de prueba nueva, la declaración del acusado, el procedimiento de acusación complementaria, la tesis de desvinculación jurídica, el retiro de la acusación, el ofrecimiento de prueba de oficio. Eso no está. Eso no está aquí. Porque eso no es propio de litigación oral, eso es propio del proceso penal, en realidad. Entonces, me parece que... Ah, ya. Buen día, estimado Torión. Entonces hoy me toca a mí desarrollar dos cositas. Aquí, alegatos de apertura y alegatos de clausura. Litigación oral hay más. Interrogatorio, contrainterrogatorio, incorporación de evidencia material, uso de declaraciones previas, objeciones, etc. ¿Sí? Pero hoy nosotros vamos a trabajar alegatos de apertura y alegatos de clausura. ¿Estamos? Así que arranquemos. Miren, el juicio inicia, más allá de las cuestiones formales, obviamente, que les estoy diciendo no necesariamente están acá, pero el juicio inicia con la respuesta a la pregunta, ¿por qué estamos acá? Con eso creo que inicia el juicio. Porque quien nos ha traído al juicio tiene que decirnos qué hacemos aquí. Y a quien lo han traído al juicio debe decirnos qué piensa él del por qué estamos aquí. Ese es el alegato de apertura en concreto. Es decir, fiscalía, o mejor dicho, las partes, todas las partes que participan en un juicio, tienen que explicar. Jenny, déjalo fuera nomás. Sí. Perdón, mil disculpas que... Les digo, cada una de las partes tiene que explicar qué hacemos en el juicio y cuál es la posición que ellos asumen frente a la realización de ese juicio. Ese es el meollo del asunto. Hay un orden, ahí sí que tenemos que respetar de presentación, ¿no? Hoy día yo me conecto, pero no puedo empezar con la clase, pues tengo que dejar que Ronaldo explique, bienvenidos todos, oye, por si acaso hay un profesor que hemos traído, ¿no? Y a ver, pues si tiene algo por decir y presenta mi currículum para ver si ustedes se impresionan y me escuchan. Hay un orden y luego vengo yo con mi clase y de seguro de acá vendrán las preguntas y seguro de acá vendrán las conclusiones. Hay un orden, ¿sí? Hay un orden específico. Para eso sí, obviamente. Pero el alegato de apertura es ese, es una presentación. Si ustedes se ponen a analizar todas las partes que pueden existir en un proceso, puede haber, o tiene que haber, fiscal, representante de la sociedad, que es finalmente quien nos quiso llevar a juicio. En ese mismo bando puede estar el actor civil, aquel perjudicado con el hecho del que ha derivado un daño civil y que se ha constituido en actor civil debidamente para poder participar en la etapa de juzgamiento.
Y del otro bando, están obviamente el acusado, a quien el fiscal le ha requerido una pena y por quien estamos en el juicio. Es posible que exista un tercero civil responsable en ese otro bando que sea finalmente quien mantenga una relación de litigio directa con el actor civil respecto de la responsabilidad civil de ese hecho, y es posible que exista una persona jurídica incorporada. Hoy, en nuestro país, nosotros hemos incorporado un tema de responsabilidad de personas jurídicas. No sé si penal, el profesor Percy García diría que sí, pero nosotros tenemos la posibilidad de incorporar personas jurídicas. Entonces, de ese bando también tenemos a las personas jurídicas que podrían ser parte del proceso. Si ustedes quieren un ejemplo muy sencillo, fíjense en Fuerza Popular. Fuerza Popular, en el caso Fuerza Popular o en el caso aportes a campaña de Fuerza Popular, está incorporada la candidata Keiko Fujimori, pero también está incorporado individualmente la persona jurídica Fuerza Popular como tal, y debe tener su propio abogado, porque debe defenderse de su propia participación. Entonces, esa es una posibilidad. Pero claro, la litigación oral se trabaja a nivel muy básico con fiscal acusado. Pero existe, yo quiero que ustedes sepan la posibilidad, y además ustedes deben saberlo como conocedores de este tema, la posibilidad de que participen otras partes procesales, ¿sí? Y creo que cada parte procesal va a tener su propia estructura de presentación, de alegato. No es lo mismo que haga un alegato el abogado del acusado que el abogado de la persona jurídica, pues porque los elementos de su responsabilidad son diferentes. A una persona natural le correspondería una pena, a una persona jurídica la imposición de medidas de consecuencias accesorias. Entonces, la presentación tiene que ser diferente. No es lo mismo el alegato del fiscal que el alegato del actor civil, porque la naturaleza de su pretensión es diferente. La fiscalía tiene que presentarnos los elementos de la responsabilidad penal y el actor civil tiene que presentarnos los elementos de la responsabilidad civil. Un hecho dañoso, un nexo causal, un factor de atribución, etcétera, y el tipo de daño que se ha generado. Pero para hacerlo mucho más sencillo, es mejor que ustedes entiendan la litigación desde la visión de la fiscalía y desde la visión del acusado, ¿no? Eso es mucho mejor. Si arrancan ustedes en el juicio, arrancan con el alegato de la fiscalía. Eso sí es obligatorio, hay que arrancar con él. Y hay que arrancar con él porque es el único que nos puede dar, en principio, lo que es el objeto del debate del juicio. Es decir, los hechos. La acusación fiscal es la que está en debate. Por lo tanto, necesariamente tenemos que empezar con el fiscal. Ahora, ¿cómo creo que puede hacerse un alegato fiscal? ¿Cómo creo yo? Ustedes me dirán si sí, si no, si quieren, si no quieren. Esta no es una cuestión impositiva. No es como que yo les diga, para el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones en su manifestación de obtener el registro histórico de llamadas, yo creo que debe realizarse una audiencia previa. Ahí es o sí o no. Ahí hay una discusión. Esta es una sugerencia. El tema de la litigación oral es así, no es una imposición. ¿Sí? En el tema de la videovigilancia, por ejemplo, yo creo que las fotografías que se realicen de afuera de la cafetería necesitan una autorización judicial. Ese es un tema de sí o no. Ese es un tema de si estoy equivocado o estoy en lo correcto. Esto no. Aquí uno no puede estar equivocado, no puede estar en lo correcto. Es un tema de perspectiva, es un tema de presentación. Por eso es que yo les hacía la introducción larga de la litigación oral y de si ustedes quieren la utilizan o no. Pero ¿cómo creo yo? Y además esto sí está regulado en el código. No lo dice en ese orden específico en el que yo se los voy a presentar ahora, pero
pero sí nuestro código tiene una regulación de la estructura que debe presentar la fiscalía. A ver, ¿cómo creo que debe empezar un fiscal? Primero debe empezar por los hechos, sin duda alguna, ¿no? Es innegable que tú no puedes iniciar una presentación a nivel de juicio oral sin dejarnos en claro cuáles son los hechos del tema. Es más, cuando yo me reúno con clientes o posibles clientes que me quieren contar sus casos, ahora más de manera virtual que presencial, lo primero que hago es presentarme y les digo, buenos días, mi nombre es Jefferson Moreno, le pregunto cuál es su nombre, y lo primero que les digo es en qué puedo ayudarlos. Normalmente las personas empiezan a divagar respecto a los problemas que tenían, así que tengo que concentrarlos y decirles, señor, cuénteme el hecho. O sea, por ahí empezamos, cuénteme el hecho. No, pero empecemos por el hecho. ¿Por qué? Porque a partir del hecho uno se puede ubicar. A partir del hecho ya uno puede deducir más o menos de qué trata el tema, qué delito puede ser, en qué etapa puede estar. Pero el hecho, si tú no tienes claro el hecho, no tienes nada. Necesitas el hecho. Por eso es que el alegato de apertura fiscal debe tener siempre el hecho. Y ese hecho, como ha pasado, se supone, por un filtro de control, que es el control de la acusación, espero que en Madre de Dios la audiencia de control de acusación no sea una audiencia de paso a juicio, como normalmente suele suceder en algunos otros distritos, pero sé que allá las cosas quizá pueden ser diferentes. El hecho ha sido muy estrictamente verificado, saneado, controlado, se ha respetado congruencia de investigación y lo que se acusa, se ha respetado la garantía de la imputación necesaria, así que ese hecho debe responder al cómo, cuándo y dónde se ha cometido el hecho, como mínimo, ¿no? Circunstancias de modo, tiempo y de lugar. Pero además saben que oigan, los casos penales son muy interesantes. A ver, si ustedes piensan en abogados, si la ciudadanía piensa en abogados, normalmente piensa en abogados penales. No es que la ciudadanía piense en un abogado como un abogado civil, como un abogado laboral, con el respeto obviamente que siempre merecen todas las ramas de nuestra carrera, pero es que el abogado penal es el que, digamos que es la carta de presentación, y por ende los casos penales son la carta de presentación del derecho. Rara vez tú te vas a poner a hablar de un abogado, pensando en un abogado corporativo, por ejemplo, es difícil, ¿no? Más piensas que son contadores, no sé, administradores, pero cuando hablas de un abogado penal, y los casos penales porque te llaman la atención, porque son los que venden la noticia. Ya, si quieren decirlo así, son de una, no sé si es menor, mayor, en una fiesta, ¿no? Y yo recuerdo haber visto un poquito el tema, uno decía que no había sido, y los otros cuatro me parece que por ahí aceptaban un poco de hechos. O sea, es un tema muy complejo, hay vida de por medio, jóvenes que obviamente ya truncaron su vida, una condena a 15 años, pues es terminar con la vida de alguien, ahí no hay ningún tipo de resocialización que valga, es más un castigo, pero ese es un caso, obviamente, que llama la atención y me lleva a reflexionar además, a buscar muchos casos similares, como el caso de La Manada en España. Y uno dice, caramba, ¿cómo aplican este tema de que el delito de violación es un delito de mano propia, y cómo es que eso fue tratado en España y cómo es que la tratan en Perú? Y uno se pone a analizar un poquito el tema y dice, es que el caso es interesante. Uno analiza el caso Cuellos Blancos y dice, wow, ¿cómo es que este se ha comunicado con el otro y se llamaron y arreglaron? Con razón salió esta casación. Y uno dice, wow, qué interesante, ¿no?
O no sé, ustedes tienen, oye, pero escúchame, ¿y cómo hacían para transportar esto de la madera? Que se la llevaban sin permiso, sí, pero ¿y cómo pasaban? Si esto lo han hecho por años. Ah, es que el tío tiene el contacto con el jefe y el jefe habla con el guardián, con el supervisor, con el controlador. El problema es que en este día no habían comprado al otro controlador y hay tres control. O sea, un tema absolutamente interesante. O cómo es esta historia que la raptaron de su casa a los 15 años, la pusieron a trabajar y luego este sujeto la explotaba, es un tema de trata de personas. Y uno dice, uy, caramba, qué interesante este tema. Trágico, sin lugar a dudas. Para controlar el actuar de nuestro Poder Judicial, para verificar que nuestros impuestos hayan sido invertidos de manera adecuada en infraestructura y en capacitación de los operadores de justicia, sino porque a las personas les gustan los juicios penales. Yo siempre he dicho algo, a ver, el Poder Judicial ha creado un canal de televisión y algunas cortes están transmitiendo las audiencias de sus cortes, las transmiten de manera pública y abierta. Si ustedes se ponen a revisar Justicia TV, o si se ponen a revisar las cortes que transmiten sus audiencias, por ejemplo, la Corte Superior Nacional transmite sus audiencias, la sala del doctor Celis Mendoza transmite todas sus audiencias, absolutamente todas, como un tema de publicidad, ¿no? De transparencia. Normalmente al corrupto no le gusta que transmitan su audiencia porque, claro, se ve expuesto. Lo peor que le puede pasar a un corrupto es que lo expongan. Entonces, algunos no quieren y algunos otros dicen no, que todo sea público. Pero a lo que quiero ir es a que si ustedes hacen un estudio de eso, van a ver que el 95% de esas audiencias son penales. ¿Y por qué me rajo tanto? Es interesante nosotros hacerlo aburrido. O sea, un hecho que ya de por sí a la gente le interesa y el juez, como ser humano, obviamente se interesa, nosotros convertirlo en algo que sea aburrido, ¿no? O sea, hay que ser malo. Hay que ser malo para hacer eso. El hecho está interesante. ¿Por qué lo haces aburrido? Al contrario, si tú lo cuentas a manera de historia, estoy absolutamente seguro que al juez le va a interesar. Le va a interesar como a cualquier ciudadano le interesaría una historia de estas. Entonces, recomendación, hazlo interesante, no lo leas, ¿sí? No lo leas. No lleves un papel y te pongas a leer, cuenta la historia. Jefferson, pero ¿cómo voy a aprender todo? Apunta datos específicos y la historia cuéntala, narra una historia. Así que tu misión es transmitirlos desde tu posición. Hace 2 días, hoy estamos sábado, jueves o miércoles creo, me llama un especialista de audiencia, no puedo decir de dónde, y me dice, doctor, hola, hola, le digo, ¿qué tal? Si nos conocemos ya de varias audiencias. Me dice, doctor, llamo para pedirle su correo para enviarle el link de la audiencia que inicia el lunes. Y yo le digo, ¿cuál audiencia? Este caso. Ah, no, no, yo no voy a participar, le digo, somos defensa conjunta, un abogado del estudio va a participar. Y me dice, doctor, ¿pero por qué?
doctor, este caso, primero están convocando presencial. Ni siquiera lo están haciendo virtual, es presencial, doctor. Porque van a hacer un espectáculo este caso. Usted tiene que venir, me dice, porque esto otra vez lo va a lanzar a la fama. Y él se emociona porque me empieza a contar el caso, doctor, y mire lo que ha pasado acá. Y yo le digo, sí, es interesante, pero va a ir alguien del estudio. Porque si a él le interesa, a los jueces mucho más, ¿no? Entonces, hay que ser malo para contar aburridos los hechos. Primera recomendación de la primera estructura, tú necesitas hechos. Hechos que respondan al cómo, al cuándo y al dónde, pero además que sean narrados de una manera interesante. Dice Leticia Lorenzo, y eso lo van a encontrar, sí, en Leticia, o Gonzalo Rúa, no, es Leticia Lorenzo. Dice Leticia Lorenzo que los hechos hay que contarlos a manera de cuento, de historia. Ella pone el ejemplo, Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, son historias de las que aún nos acordamos, porque eran historias interesantes para nosotros y cuidado con eso. Esa debe ser la forma, creo yo, de transmisión de la litigación en hechos, ¿correcto? En hechos. Lo segundo que puedes hacer luego de transmitir los hechos es decirnos por qué ese hecho es delito, ¿no? Y el fiscal debe decirnos, los hechos que acabo de narrar constituyen delito de tráfico de influencias regulado en el artículo 400, no sé, de organización criminal regulado en el artículo 317. Tú debes decirnos por qué ese hecho constituye delito. Y como en algunos casos los delitos tienen diferentes modalidades, tienen diferentes verbos rectores, tienen diferentes objetos, la idea de un alegato de apertura es que seas preciso y nos digas qué modalidad en específico estás invocando, qué verbo rector es el que vas a utilizar o tú crees que sea presentado en este caso, ¿no? Eso es lo más importante también en cuanto al aspecto de la tipificación, ¿sí? Hay que avanzar un poco. Y luego tienes que darnos las pruebas. Tú tienes que decirnos cuáles son las pruebas que finalmente van a probar tu hecho. Miren, es un poco difícil. A ver, no sé si me viene a la mente este juicio de usurpación en el que estamos ahora. El día 17, nosotros construimos un cerco perimétrico, pero los acusados llegaron, han destruido el cerco, han construido un nuevo cerco y han invadido parte del terreno que nosotros hemos realizado. Este hecho tipifica como delito de usurpación y para la prueba de este hecho nosotros hemos traído declaraciones testimoniales, declaraciones documentales, pero además exámenes periciales. Y uno lleva ese análisis, ¿no? Ese es un orden, ¿correcto? Y como toda intervención de litigación, toda intervención en una audiencia, absolutamente toda, tiene que terminar en una pena, ¿sí? Toda. Perdón, en un petitorio concreto, que en el caso de la fiscalía es una pena. Tú das tus hechos, puedes dar la calificación jurídica, das tus pruebas y concluyes con un pedido. Y dices, señor juez, por todo lo expuesto, usted no tiene mayor opción correcta que imponer una pena privativa de libertad de 8 años, 10 años, 15 años, 20 años. No es como si pidieras
A veces parece ser como si pidieras cualquier cosa, pero en realidad se trata de un tema absolutamente complejo, termina con la vida de muchas personas, ¿no? Y creo que ese es el alegato, o sea, esa es la estructura que debe tener un alegato de apertura fiscal, ¿correcto? La defensa puede tener más o menos la misma estructura, ¿ya? Puede tener la misma estructura eh, siempre y cuando tenga algo que probar. Si tú eres abogado defensor y, por ejemplo, has ofrecido pruebas, quizá eres el abogado, quizá eres el abogado que ha participado desde el inicio del juicio, probablemente tengas tú la oportunidad de probar, ¿no? Si tienes la oportunidad de probar, entonces el fiscal está equivocado, yo le voy a dar mi versión de los hechos y yo puedo probar lo que estoy diciendo. Y te sientas, te paras y dices, así han pasado las cosas. Y yo sí tengo cómo probarlas si llevas tu prueba. Y además hay un grave problema de tipificación en el caso y también puedes hacer esa presentación. O sea, tú puedes tener más o menos la misma estructura si haces un alegato de defensa que sea positivo, ¿sí? Un alegato de defensa en el que tú vayas a probar, tú vayas a presentar. La misma estructura, tú terminas también con un petitorio concreto, ¿correcto? Creo que eso va a pasar si es que la defensa opta por un alegato de apertura positivo, por un alegato de apertura en el que puede probar, en el que puede acreditar algo, en el que tiene una visión diferente de los hechos, en el que él va a contradecir y va a presentar lo que en teoría se llama una hipótesis alternativa a los hechos. Felizmente ya me aceptaron en Girona, estaba insistiendo, pero como no tienen idea. Y, por ejemplo, las bases del razonamiento probatorio llaman a que normalmente tú tengas que presentar una hipótesis alternativa. Es decir, no fui yo, fue Ronaldo. O sea, ¿sí? Normalmente eso dicen que es lo que te lleva a ganar un caso. Y la prueba de esa hipótesis alternativa es lo que te ayuda en el caso. Pero no siempre no tiene la opción de probar, ¿no? No siempre uno tiene esa posibilidad, así que por lo tanto hay algunos otros casos en los que no necesariamente vas a hacer un alegato de apertura positivo, sino que vas a hacer como abogado defensor un alegato de apertura negativo. ¿Y en qué puede consistir un alegato de apertura negativo? En el que tú te concentras no en ti, sino en lo que hace tu contraparte. Tú te concentras en la destrucción de lo que Fiscalía presenta. Llegas y puedes decir que la prueba que ha presentado Fiscalía no es eficaz, no tiene eficacia probatoria para el hecho. La prueba que ha presentado Fiscalía ha sido obtenida violando derechos fundamentales. La prueba que ha traído Fiscalía ha sido incorporada de manera ilegítima al proceso. Los hechos que presenta la Fiscalía no constituyen delitos, son atípicos. Los hechos que presenta, pero normalmente es una visión de destrucción de la posición fiscal, ¿sí? Es una posición en la que
en la que como tú no tienes algo que probar específicamente, lo que haces es destruir, ¿no? Lo que haces es atacar más que actuar. Más que una acción propiamente de búsqueda de información, de ofrecimiento, más una opción de... Es más o menos esa la línea. Eso, cuando quieras hacer un alegato de apertura negativo, ¿no? Ahora, a partir de esa estructura, Fiscalía tiene su propia estructura, la defensa tiene su propia estructura. A partir de esa estructura, hay algunas cosas que pueden cambiar, ¿sí? Hay algunas cosas que pueden variar. Por ejemplo, la litigación oral dice que a la estructura que yo les acabo de presentar, tú debes sumarle, siempre debes sumarle, eso dice la litigación oral, un título, que es lo que se conoce como el tema o el lema, ¿no? Tú tienes que sumarle un título si quieres transmitir información, porque tú no puedes hacer una exposición sin un título, es lo que te dice la litigación, y en principio tiene razón. A este diplomado alegatos de apertura y alegatos de clausura. Normalmente todo desarrollo tiene un título en concreto, ¿sí? No es por hacer cherry, pero a ver, el último libro que acabamos de publicar es La prolongación de la prisión preventiva. Tiene todo un desarrollo, pero necesito un título porque yo en la portada pues no puedo poner todo el índice, ¿no? Es decir, la litigación oral ha cogido una cuestión de la realidad y ha dicho, necesitas un título. Si tú vas a presentar una información, necesitas ponerle un lema a tu caso. Y ese lema tienen que utilizarlo al inicio, al medio, al final, ¿no? De toda su exposición. ¿Cuál es la finalidad? Se supone. La finalidad es que con ese lema o con ese tema, el juez va a recordar su caso, se supone. Pero lo que, más que recordar, creo que lo que el lema hace es impactar un poco, genera un poco de presencia. Yo siempre utilizo esta imagen cuando hablo de litigación, nunca lo he dicho, es la primera vez creo, porque el doctor que está haciendo el uso de la palabra, él es mi amigo, él es un alegato de apertura, es un gigante. Todos en la sala de audiencia sienten su presencia. ¿Y saben por qué? No solamente por la forma en la que lo hace, creo, sino porque siempre usa un título. Y siempre anda preguntándole a todo el mundo, oye, te cuento un caso. Y te cuenta el caso y te dice, oye, ¿tú qué título le pondrías? Esta es mi posición. Y anda pidiendo sugerencias a todo el mundo, o anda buscando citas en obras literarias, y usa unos lemas espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Entonces, yo creo que más que esto de que el juez conozca tu caso, lo recuerde, yo no sé si lo recuerde por el lema, pero lo que sí creo es que el lema genera un impacto. Y de ahí es importante utilizarlo, ¿no? Si la litigación oral te da esa oportunidad, utilízalo. Si puedes, ponle un título a tu caso. Eso es importante. Sí, sí me parece importante. En alguna oportunidad me he dicho que si no pueden, no lo hagan. Pero a estas alturas yo diría que
en la medida de lo posible y en tanto puedas hacerlo, hazlo mejor, ¿sí? Hazlo, rájate encontrando un lema, rájate encontrando un tema. Eso te va a dar, eso te va a dar otro toque en la audiencia. Eso te frente a un abogado de otro en la litigación, su forma de presentación. Ustedes pueden tener la misma información, pero como tú lo presentes al juzgador, marca una pauta diferente, ¿no? Marca una pauta diferente. Por eso es que en algunos casos uno puede saber muchísimo, pero no transmite la información. Y hay algunas otras personas como yo que no sabemos muchísimo, pero que por ahí podemos transmitir. Es importante también, no solamente saber, sino saber transmitir. Y eso los va a terminar haciendo diferentes, ¿no? Entonces aprovechen esa situación, háganlo de esta manera, creo yo que es importante. ¿Sí? Y utilicen un lema o tema. ¿Qué más? Para el alegato de apertura, creo yo que uno tiene que buscar un lenguaje sencillo. Yo no sé qué gusto tenemos los abogados por buscar la palabra más escondida del diccionario, por hablar fingidamente. Creo que ese es el término correcto, no lo había dicho antes, pero el hablar fingido se nota, una risa hipócrita se nota. Igualito pasa con la transmisión de los hechos. Necesidad de encontrar la palabra complicada, simplemente transmitirle la información al juez como si estuviéramos hablando con él a solas y como si el juez fuera tu amigo, pero siempre con una cuestión de respeto, ¿no? Transmite hechos en un lenguaje sencillo, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿sí? Observar el comportamiento del tribunal sin lugar a dudas. A veces uno va alegando y puede ir visualizando más o menos qué es lo que los magistrados perciben de tu posición, si es que están o no están de acuerdo, si es que les llama o no les llama la atención, uno por los gestos puede saber. Por eso es que a mí no me gustan las clases virtuales, porque finalmente yo no sé si hay alguien detrás que me esté escuchando, parece que estoy hablando a mi computadora, pero además porque uno no puede observar al tribunal. Y el tribunal a veces con un gesto muestra cosas. El alumno con una mirada demuestra cosas. Hoy es mucho más difícil, ¿no? Hoy es mucho más difícil. Lo más probable es que muchas personas no estén sentadas en su oficina escuchando la clase, lo más probable es que estén haciendo millones de cosas, jugando pelota, etcétera, y al mismo tiempo intentando escuchar. O sea, la virtualidad ha traído este problema, y creo yo que es un gran problema, que pensamos que podemos hacer 1000 cosas a la vez, ¿no? Y por cumplir una, a veces no hacemos bien la otra. Pero en la medida de lo posible, y espero que regresen las audiencias presenciales, como esta que me llamaron y me dijeron no va a ser presencial, y yo dije, muy bien que sea presencial el juicio. Porque los juicios virtuales, pues, solo un juez está atento, los otros dos están, pues, descansando con la cámara apagada, ¿no? Porque se trata de un colegiado. Entonces, qué bueno que sea presencial. Porque, claro, si ya es difícil en presencial, imagínense en virtual, pues estaría todas las horas hablándole a mi computadora como loquito, ¿no? Entonces, este me parece un tema importante en la medida que se pueda, ¿no? Anticipar debilidades es una buena recomendación también para el alegato de apertura. Normalmente, todo caso, porque si no, no iría a pelear tu contraparte,
tiene debilidades y tu contraparte las ha encontrado. Porque yo creo que si tú no tuvieras debilidades y tu caso fuera tan sólido y claro, lo más probable es que tu contraparte se someta a una conformidad con la acusación. Pero como tú sabes que tienes debilidades, a veces es bueno adelantarse, ¿no? A veces es bueno dar explicaciones no pedidas, lo que Sócrates llama excusatio non petita, ¿no? Una excusa no pedida a veces es mucho mejor que una cachetada inesperada. Y tú lo puedes presentar de una manera en la que ya no genera tanto impacto. No sé, un testigo que tiene un antecedente, por ejemplo, quizás sea bueno anticiparlo, ¿no? Un testigo que tiene una condena o un testigo que ha tenido varias versiones, quizás sea mejor anticiparlo, porque ya sabes que por ahí te van a dar, ¿no? Como ya sabes que por ahí te van a dar, prepárate, ¿correcto? Esa es una. Creo que solo de ser necesario se debe utilizar material audiovisual, de PPTs en concreto. Hoy los PPT se han convertido en las audiencias, ¿no? Bueno, en las clases siempre ha sido una constante, pero en las audiencias hoy se han convertido en una constante. Porque como no sabemos si el juez nos ve o no, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de captar su atención, no solamente explicándole el tema, contándolo interesantemente, algo que nos está ayudando a jalar la atención. Hay un juez supremo, yo no puedo decir su nombre acá, pero que, por ejemplo, en todas las audiencias, y ustedes lo pueden ver en Justicia TV, está mirando el celular, o está hablando con alguien, se nota clarito que está hablando con alguien, y el abogado está hable, que hable, que hable, parece una clase virtual, y ni interés le pone, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, a veces la diapositiva ayuda. Porque puede ser que tú lo quieras jalar y el juez diga, ¿qué es esto que están presentando? Ya, ok. Y todavía te dice, no, no quiero que esto sea un karaoke jurídico. Entonces, pucha, o sea, encima le traigo la diapo para que me escuche y me dice que no sea un karaoke jurídico, ¿no? Pero bueno, eso suele pasar, hay alguien que hace eso constantemente en el tema de litigación. Yo aquí les he dejado un pequeño ejemplo, espero que les sirva. Este caso a mí me gusta y no lo he cambiado años, ¿ah? Este caso, y miren que tengo otros ya. Ahora vi, por ejemplo, el juicio del congresista Bermejo, que tiene pero unas calientitas, pero que son más para interrogatorio, contrainterrogatorio, uso de declaraciones previas. El juicio de César Álvarez lo estuve viendo también, porque como Justicia TV graba en HD, yo trato de compartir esa información. Estuve viendo el de Gregorio Santos también, el de su prima hermana, creo, Ludith, en el caso de Orellana. El, lo llevo ya años, porque es un caso en el que ustedes van a aprender cómo se debe hacer un alegato y cómo no se debe hacer un alegato. Irónicamente, a que yo sea abogado defensor, ustedes van a encontrar en este ejemplo todo lo que hemos hablado, pero todo lo que hemos hablado ahorita en teoría, cómo lo respeta la fiscal pasito a pasito. Y uno dice, cara, o sea, eso que les acaba de decir Jefferson, sí sirve, ¿ah? Sí sirve, se ve bonito, se escucha bonito. Y uno dice, ah, condenado, ¿sí? Porque ha respetado el orden que hemos establecido, porque ha cumplido con la recomendación de tener un lema, porque ha explicado de manera sucinta cuáles son sus pruebas, los hechos, la calificación jurídica. Y por otro lado, ustedes tienen el alegato del abogado defensor, y en el que el abogado me parece que hace el peor alegato de apertura que yo he visto en mi vida, ¿no? Y he visto varios malos, pero este creo que es uno de los mejores para enseñar cómo es que no se debe trabajar un alegato de apertura, ¿no? Solamente se me pasó un dato aquí que debí dárselos acá.
Y además de todo lo que acabamos de hablar del alegato de apertura, deben tener en cuenta dos características. O bueno, tres, bueno, dos, tres. El alegato de apertura, pues, ¿no? O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, señor juez, el testigo Jefferson Moreno dice que vio a la señora ingresar a la casa, cómo subió, se quitó la ropa. Pero es que eso todavía no ha pasado. Pero Jefferson, acá tengo la declaración. Eso no interesa, esa declaración no vale para nada más que para evidenciar contradicción o refrescar memoria. Acá lo que importa es lo que se diga en el juicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con hacerlo, hacer el alegato como si las cosas ya hubieran pasado, como si ya lo hubieras probado todo. Hay que hacer el alegato siempre a futuro, porque todavía no sucede. Eso es importante, ¿sí? No argumentativo. El alegato de apertura, sobre todo, cumple con esta frase, o debería cumplir con esta frase, me parece que es el profesor José Luis Castillo Alba, que dice, la brevedad es el manjar de los jueces. Y es el manjar de los jueces porque tienen millones de cosas que hacer y no quieren estar escuchándote ahí a ti hablar cosas que él puede leerlas, ¿no? Me parece que esa es la principal causa y además tiene un montón de carga como para perder el tiempo pues, en tu tema de litigación oral, en tu lema, entonces tú tienes, si vas a respetar la estructura, eh, hazlo breve, hazlo muy breve, ¿sí? Mientras más breve, mejor. Quien conoce de un tema puede explicarlo de diferentes maneras. Ayer, miren, les cuento, por ejemplo, ayer yo he dictado una clase de 5 horas más o menos, 4 horas y media habrán sido, 4 horas y media, sobre prueba en casos de crimen organizado. Y estuvimos hablando de tanto tiempo para hablarlo, lo hicimos larguísimo, pues, o sea, desmenuzamos todo lo que podíamos cada una de estas modalidades, o prueba o actos de investigación que se utilizan en casos de crimen organizado, como ustedes quieran llamar. Pero yo me acuerdo que la misma clase la tuve que dar en un evento en el que me invitaron, en el que me dieron 20 minutos. Y casi lo mismo que dije, lo pude explicar, pero en 20 minutos. ¿Por qué? Porque si se supone que tú conoces del tema, lo puedes hacer o largo o corto. Y si tú has entendido tu caso, conoces los hechos, creo que puedes hacerlo muy breve, ¿sí? Muy breve. De ti depende. Tu preparación puede llevarte a hacerlo lo más breve posible. Y como parte de que el alegato de apertura no es argumentativo y que siempre tienes que hacerlo a futuro, tú lo que tienes que hacer es presentarle al juez hechos, hechos y no conclusiones. Señor juez, ese día la víctima llegó cansada. O sea, la víctima llegó cansada debe ser una conclusión de muchos hechos que ha debido pasar en el día para que la víctima llegue a ese estado. Ese estado es la conclusión de varios hechos. Es mejor que tú expliques los hechos que la conclusión. A veces así sale mejor también un alegato de apertura. ¿Correcto? Contrainterrogatorio. No es mi tema, así que voy a pasar a los alegatos de clausura. Acá. Yo me acuerdo que la Universidad de California, California Western, con acceso a capacitación, vinieron a
vinieron a Lima una vez y trajeron profesores. Vino un puertorriqueño, una profesora, un abogado peruano, para que los ayude también en la clase. Me invitaron a dictar, entenderán que casi lloro de la emoción. Se los cuento porque a mí me tocó alegatos de clausura. Hice estas diapositivas para trabajar con California Western, me acuerdo. Solo las de alegato de clausura, las demás normalmente las he dictado siempre aquí. A ver, ¿qué es el alegato de clausura? ¿No? Pero habría que explicar un poquito, creo yo, porque vaya a ser que no se entienda ahí un poquito el tema. Tú terminas tu alegato de apertura y luego viene la actividad probatoria, o sea, en tema de litigación. Vienen los testigos, los interrogas, los contrainterrogas. Viene el uso de las declaraciones previas, la incorporación de evidencia, la lectura de documentos, el interrogatorio de peritos, viene todo lo que es actividad probatoria. Termina la actividad probatoria y pasas a la fase final del juicio. Hay algunas cositas procesales por ahí, pero llegas a la fase final con los alegatos de clausura. Y los alegatos de clausura son tu última oportunidad para mostrar tu visión de los hechos, ¿sí? Tú acuérdate que si eres abogado, tú tienes en este momento, en el alegato de clausura, la oportunidad de decirle, juez, yo le dije, este ha sido, él ha sido, y que se la llevó por atrás y que se coludió con los que venden las mascarillas y que este es el que se llevó el cedro sin autorización, este es el que explota a las chicas, no sé. Yo le dije, juez, yo le dije que esta era la visión correcta de los hechos y tú tienes la oportunidad de mostrarle al juez esa visión de los hechos por última vez, ¿no? Después de esto, claro, si eres un litigante decente, ya no puedes hablar con el juez. Uno habla en la audiencia, ¿no? Uno habla en ese debate. Uno no está para luego ir a buscarlo a su casa, decirle por favor, no. Uno habla en la audiencia y esta es la última oportunidad, legalmente hablando, para explicar su visión de los hechos. ¿Correcto? Y como es tu visión de los hechos que presentaste desde un inicio, no te vas a poner a cambiar los hechos, pues, ¿no? Es más, por congruencia establecida en el código, solo puede ser objeto de sentencia lo que fue objeto de acusación. Y nos referimos a la acusación escrita, porque la alegación oral de fiscalía no puede variar la acusación escrita. Entonces tú no te puedes poner a cambiar tu visión de los hechos en ese momento, ¿no? Más bien lo que tienes que hacer es decirle, juez, mire, dieron esta información, aquí están los minutos, y sería bueno que se haga eso, porque tú lo ayudas al juez. Señor juez, está documental, mire, le pongo el extracto específico de lo que se oralizó, ¿no? Para que el juez copie. Normalmente lo que se hace a veces, pero de este lado de la defensa, ¿cómo lo hacemos? Desde nuestra alegación, cosa que es más fácil para el juez, quizá armar una sentencia, ¿no? Pero tú presentas tu conclusión de todo lo que ya pasó y finalmente se ejecutó, ¿no? Declararon los testigos, declararon los peritos, se leyeron los documentos, por ahí que se debatieron las pericias, por ahí que se incorporó prueba material, etc. Ese es el alegato de clausura. Entonces es una presentación de lo que pasó, ¿no? Y tienes que limitarte
necesariamente a lo que se ha hecho en el juicio, ¿correcto? Tú tienes que limitarte a eso porque tú no puedes exceder de ese momento. Por si acaso, señor juez, acá hay un documento, no, un ratito. Eso, primero que no fue admitido como prueba en el juicio, y obviamente a consecuencia de eso no fue actuado en el juicio. Y como no ha sido actuado en el juicio, tú no puedes referirte a eso, ¿no? Mucho cuidado que tu alegato de clausura está limitado por lo que se ha hecho en el juicio, ¿correcto? Quizá ya no tengas que ser tan detalloso con algunas cosas para hilar detalles y por ahí si hubiera un cabo suelto, ¿no? Oye, pero ¿en qué momento se ha construido esto? Yo no lo tengo claro, entonces este es un momento para que tú expliques, juez, mire, así pasaron las cosas. Me acuerdo, tenía un caso ahora último, una audiencia de apelación de sentencia, de juicio de apelación de sentencia, ni siquiera audiencia de apelación, juicio de apelación de sentencia, en el que no quedaba claro cuántas llamadas habían. Entonces, claro, el alegato de clausura sirvió para decirle, juez, fíjese, Jefferson, acuérdese, hizo una primera llamada a Claudia el día 15 de noviembre del 2018. Primera llamada. Segunda llamada de Jefferson saliente a Claudia entrante el 16 de noviembre de 2018. Son dos, señor juez. Y para que quede claro, hay una tercera, pero de regreso esta vez, de Claudia para Jefferson, me acuerdo clarito. En el alegato de clausura ahí tengo las diapositivas, se lo va a pasar. Ahí tenemos una llamada de regreso porque era algo que no se había entendido en el juicio. El juez decía, pero ¿y cuántas llamadas hubo? Entonces el alegato no sirvió para ordenar las cosas y decir, así fue en entrantes y así fue en salientes. Entonces, claro, el juez dice, ok, ya, me queda claro. Y a partir de ahí va recordando lo que habían declarado los testigos. Bueno, en este caso lo que le hicimos escuchar de los audios del juicio en primera instancia, ¿no? Yo creo que hay estilos para hacer un alegato de clausura. Depende del caso y depende del litigante, creo. Tú puedes hacer un alegato de clausura de un análisis prueba por prueba. O sea, decir, por ejemplo, a ver, señor juez, hemos llegado a este momento, todo está hecho. Las damas primero. Vamos a ver, ¿qué has traído? Tiene la declaración del doctor Ronaldo. ¿Qué dijo Ronaldo? Nada, ¿sí? Hizo una presentación y luego nada, no dijo nada en el juicio. Cuando le pregunté si es que había visto o no, ¿qué dijo? Que no vio. Cuando le pregunté cómo tenía información, ¿qué me dijo? Que lo había escuchado en la cola. ¿Sí? Descartado. Segundo testigo, a ver, ¿qué más trajo? Y inicias tú, testigo por testigo, documento por documento, pericia por pericia. Eso lo puedes hacer cuando tienes un caso muy sencillo, creo, cuando no es muy complejo el tema, o cuando no hay mucha actividad probatoria que no necesariamente tiene que ver con la complejidad del hecho. Ese es un estilo, creo. Otro estilo es hacerlo por hechos. Hay acusaciones fiscales que tienen hecho 1, hecho 2, hecho 3. Entonces tú no te concentras en prueba por prueba, sino en hecho por hecho. Y dices, a ver, este hecho tiene como meollo, señor juez, ver si esta persona estaba o no estaba ese día. Y el tema es si hay prueba respecto de ese hecho. En el segundo hecho, el tema ya no es si estaba, sino si estaba vinculado. Entonces, ese es el meollo del asunto, veamos el análisis de prueba. Y continúas con los hechos, ¿no? Otro estilo puede ser la aclaración de dudas o controversias, lo que conversábamos ahora. Señor juez, a mí me parece que todo está claro. Y quedan tres cosas, yo me acuerdo clarito.
que usted le preguntó al testigo, usted, señor juez, ni siquiera yo, ni siquiera el fiscal, usted, y yo no objeté, porque es una buena oportunidad. Y explicas. Porque ya el juez conoce el tema, ya sabes que a través de sus preguntas se ha dado cuenta, por ahí que hay una otra cosa nada más que necesita aclararse, pa, y terminas. Y claro, depende de cada uno cuál es la visión que tenga, pero pueden haber otro tipo de estilos, pero creo que estos son algunos de ellos. Sí, sí creo que es importante, muy importante, en el caso de los alegatos de clausura, tener en consideración que una cosa es un testigo perito que miente, que se equivoca, otro es el que no es de confiar, otro es el que no recuerda y otro es el que es impreciso. Dependiendo de qué tipo de testigos o peritos tengas, también va a depender tu alegato de clausura. Ojo, ¿sí? Siempre he creído que la litigación oral debe empezar con el alegato de clausura. Por eso es que no vayan a pensar mal. Por atrás empieza mejor, sin duda alguna. Tuve una reunión la semana pasada, ¿sí? Porque esta semana que viene empieza un juicio contra un fiscal amigo. A él le imputan delito de, bueno, lo acusan por delito de cohecho. Y me parece absurda la acusación. Así que lo que hemos quedado es que hoy mañana vamos a tener una reunión y nosotros le vamos a presentar nuestro alegato de clausura. Y le vamos a decir, doctor, mire, este es el alegato de clausura. ¿Pero por qué de clausura, Jefferson? Porque si nosotros hacemos el clausura, ya sabemos qué es lo que necesitamos en el juicio. Porque ya sabemos qué es lo que queremos decir en el clausura. Por ejemplo, yo quiero decir en el clausura que el testigo tal reconoció que nunca fue la voz. Ah, entonces cuando venga el testigo, ese es un tema que me interesa. Por eso es importante siempre empezar por el clausura cuando tú vas a trabajar un juicio. Haz tu alegato de clausura y luego construyes de atrás y regresas, ¿no? Haces tu alegato, empiezas por el final y regresas. Eso también me parece, ¿no? Es importante, creo yo, además, que no solamente te concentres en lo que tú has hecho, aunque tu defensa sea positiva, sino además en si tu contraparte hizo bien su trabajo. Este sí es un tema de meritocracia, este sí es un tema de calificación. Hay que analizar si es que él, que finalmente, bueno, en el caso mío, que yo soy abogado defensor, si es que Fiscalía ha aprobado o no ha aprobado lo que ofreció que iba a aprobar, ¿no? Eso es importante, eso es vital. Porque al final de cuentas, aunque tú no lleves una hipótesis alternativa y hayas hecho una defensa negativa, es él el que tiene que probar. ¿Sí? Es Fiscalía quien tiene que llegar a acreditar todo los hechos que finalmente forman parte de la acusación. Yo no estoy acá porque quiera, sino estoy aquí porque él me trajo, y si él me trajo, es él. Por eso es que el alegato de clausura sí me parece una buena oportunidad para analizar los argumentos de la contraparte, ¿no? Me parece fundamental. Y otra cosa que a diferencia del alegato de apertura sucede con el alegato de clausura es que ahora sí ya todo se hizo. Acuérdense que yo les dije ahora que el alegato de apertura no puede ser argumentativo porque nada se había hecho, ¿no? Ya pues el alegato de apertura, el alegato de clausura es diferente porque ya todo se hizo, ¿no? Ya todo lo que teníamos que hacer se había hecho. Entonces, como ya se ha hecho, uno puede decir, ¿qué le dije yo, señor juez? Que el testigo iba a venir. ¿Y qué narró? Y ahora sí puedes decir lo que narró el testigo. El perito, señor juez, ¿acaso no le dijo que no podían determinar si era o no era la voz? Entonces ya tú puedes alegar mucho más de manera conclusiva,
argumentativa, ¿no? Porque ya todo lo que se tenía que hacer se hizo, ¿correcto? Eso también es importante. Miren, el alegato de clausura normalmente, tiene un tiempo de mayor duración, ¿sí? El alegato de clausura sí dura mucho más, porque tienes muchas cosas que explicar. Ahora sí, ya no estás en el alegato de apertura, donde te puedes demorar 5 minutos, 10 minutos. Ahora el alegato de clausura sí me parece que te va a tomar un poco más de tiempo. Pónganle 30 minutos, una hora, ¿no? Dependiendo de la complejidad de los hechos, el caso, la prueba actuada. Y sobre esa base, yo creo que el juez no te interrumpe, o yo creo que el juez no te corta, siempre y cuando tú cumplas algunas cosas. Por ejemplo, no seas redundante. O sea, ya dijiste que el testigo ha venido y dijo que no se podía reconocer la voz, y dale con la misma cantaleta 2, 3 veces. Ya lo dijiste, ya, tranquilo, ya está. ¿Para qué pierdes tiempo? Ya te escuché. No, pero es que para mí es importante. Entonces dilo más fuerte, pues dilo despacio, dilo arriba, abajo, llama la atención del juez, grítale. Pero no seas redundante. Eso aburre, ¿sí? Y el juez dice, abogado, ya va usted 20 minutos, ¿ah? Termine, por favor, termine. Porque claro, ya estás diciéndole lo mismo, ¿no? Si tú le dieras información de calidad y lo ayudases a resolver el problema, te apuesto que no te cortaría. Y eso tiene mucho que ver con que tu exposición también se haga con lógica, con sentido común. A veces el derecho es mucho sentido común, sobre todo el derecho en el juicio, la defensa en el juicio, la acusación en el juicio, tiene mucho de sentido común. Tuve una reunión el día miércoles, sí, con un fiscal en Huánuco, a quien le habían pedido prisión preventiva. Y el acto de obstrucción era que su esposa había ido a visitar al principal testigo y el principal testigo la había grabado cuando ella le decía que tenía que cambiar su versión. Y en la reunión a mí me buscaron para ser el abogado y la primera pregunta que yo hago es, ¿pero qué pasó ahí? O sea, ¿por qué la esposa acude? Yo no sé por qué ha ido. Me dice, yo no tengo nada que ver con ella. Ella va por su cuenta. Eso no es acorde a la lógica. Eso no es acorde al sentido común, ¿sí? Tú no puedes presentar una defensa de esa naturaleza. Y si vas a morir diciendo eso, vas a morir con una prisión preventiva de por medio. Tu defensa tiene que ser lógica, ¿sí? Tiene que tener sentido común. Oye, ¿verdad, no? Sí, pues tiene razón, es posible que no. Me acuerdo un caso en la que un chofer en estado de ebriedad dijo que un policía le estaba pidiendo plata. Y claro, nosotros decíamos, oye, pero es que esta es la forma en la que el borracho la libró, ¿no? Simplemente denunció que le estaban pidiendo plata y ya nunca le hicieron el dosaje ni nada por el estilo. Y tenía lógica con todo lo que había pasado. Llegó la policía y él no quiso declarar ni nada por el estilo, lo único que quería era sus documentos para poder irse. Y además se encontraba en un Mercedes, me acuerdo, con la compañía de una chica extranjera, por no decir ya ustedes la nacionalidad. Era más que obvio que estaba en estado de ebriedad y estaba en una falta, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que les quiero decir es que el argumento que ustedes presenten tiene que tener lógica, tiene que tener sentido común, ¿no? Si no aburren, si no dicen, este es uno más. Y claro, ustedes imagínense cuántos llegan al juzgado pues diciendo que son inocentes, que no tienen nada que ver. Entonces, y el otro día yo he publicado, me acuerdo, una resolución donde, claro, absuelven al acusado por otros argumentos, pero donde el ponente de la Corte Suprema termina diciendo que los abogados presentamos testigos de favor y documentos falsos. O sea, nosotros los abogados somos delincuentes. Hace meses, creo, o un año, un juez superior dijo que los abogados servimos solo para obstruir las investigaciones.
Y yo sé que a la interna, a los abogados y a los investigados nos ven como enemigos a los que hay que destruir. Entonces, si tú te presentas, imagínense, primero con ese prejuicio, que yo sé que es Vox Populi, que yo conozco como litigante, y que este no es el momento de debatir técnicamente, pero si yo sé eso, y además me presento con una teoría que es absolutamente ilógica y fuera del sentido común, me va a recontra cocinar, ¿cierto? Tú necesitas una argumentación muy, muy lógica y de sentido común. Necesitas ser persuasivo sin lugar a dudas. No necesitas hechos genéricos. No estés, ay, pero por el amor de Dios, qué gusto hay. Yo creo que es un error. ¿Eh? Pero qué gusto hay de decir, por ejemplo, la presunción de inocencia ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acá está la sentencia del caso tal que ha establecido que todos somos inocentes, como si el juez no lo supiera, ¿sí? Como si el juez no lo supiera. Solo se puede condenar con pruebas suficientes, como si el juez no supiera. Eso lo sabe, pero de ida y vuelta. Todos llegan a decir lo mismo. Que la presunción de inocencia, que yo tengo la carga de la prueba, que solo prueba suficiente, que la sospecha grave, que la certeza más allá de todo razonable, que solo probabilidad. O sea, eso ya está. Eso ya se conoce. Lo que el juez quiere son hechos. Hechos, pruebas, dámelo. A ver, ¿qué tienes? ¿Se probó o no se probó? ¿Sí? Eso quiero para el juicio. No sean genéricos en el alegato de clausura. ¿Correcto? Adicional a eso, yo sí creo que se puede objetar tanto el alegato de apertura como el alegato de clausura. Y se puede objetar, creo yo, sobre todo el alegato de clausura en diferentes supuestos. Cuando te refieres a pruebas no actuadas en el juicio, cuando te pones a hablar de hechos que no forman parte de la acusación, cuando das datos que no han dado los testigos, estás engañando, estás distorsionando los datos que han entregado determinadas fuentes de prueba. Cuando empiezas a dar tus opiniones personales, yo creo, señor juez, que ninguno que es corrupto, o sea, eso no nos interesa. Y cuando te pones a llorar, das un discurso político, cuando no te refieres a los hechos o las pruebas, a mí me parece que ese es un motivo de objeción del alegato para poder concentrar a las partes en lo que nos importa, los hechos y las pruebas, ¿no? Esto lo encontré en un libro, es un compilado interesante. Polgerham tiene unos libros solo, sí los revisé, pero esto lo hizo, esta fue una cita de la profesora Granadillo, que me gustó mucho. Miren lo que dice. Algunos estudios sugieren que la gente se aferra más firmemente a las conclusiones cuando las obtienen mediante su propio razonamiento. Una cosa es que tú le des la conclusión y le digas, así tienes que pensarlo, y otra cosa es que tú les des el razonamiento, les des todos los indicios y ellos solos saquen su conclusión. Tenemos un caso de violación ahorita en Puno, creo es. La chica dice que la doparon, que se la llevaron, que la violaron, la regresaron, la dejaron tirada en la puerta de su casa y al día siguiente se fue a denunciar. Y claro, los indicios dicen una cosa absolutamente diferente. Los indicios dicen que ella nunca fue dopada, que las relaciones sexuales la tuvo con su enamorada, que el enamorado le pegó, que tenía problemas con su papá y el papá tenía problemas con el enamorado. Los indicios dicen que ella ha intentado desviar la atención. Entonces, yo no he presentado la conclusión. Lo que hemos presentado son los indicios para que el juez se forme una convicción solo. Y eso es lo que creo que deben hacer cuando trabajan con prueba indiciaria. Muchos de los casos peruanos, la gran mayoría, trabaja con prueba indiciaria. Rara vez
hemos trabajado un juicio con prueba directa, ¿no? Si uno se pone a pensar en la gran mayoría de casos emblemáticos que hemos tenido normalmente en la construcción de simulación indiciaria, así que creo que hay que hacer que se presente un razonamiento propio por parte del juez y él se va a convencer solo porque solo hizo su razonamiento. Este es un camino interesante que creo es lo que deben llevarse como conclusión en todo caso, porque en el alegato de apertura ofreciste algo y tú dijiste, estos son los hechos, señor juez, esto es lo que yo le he traído, esto es lo que va a pasar. Pasa lo que dices, es decir, se comprueba a través de la actuación probatoria, y finalmente el alegato de apertura es un momento para decirle, juez, ya ve, tenía razón, yo le dije. Es como que yo les diera esta sesión, esta clase, y luego hiciera un alegato pésimo, pues en un juicio, ¿no? ¿Con qué moral me presento ante ustedes para decirles, creo yo que así es? Tú tienes que decirle, ven, sirve, está bacán, puede ser, úsenlo. Eso ayuda, ¿no? Por eso es que creo que el tema de litigación oral, claro, para enseñar litigación, primero me parece muy difícil hacerlo por virtual. Y segundo, tienes que haber litigado, pues. Si no, ¿cómo le dices a la gente? Creo que así puede ser, ¿no? Esto me parece importante. Yo no creo que el juicio sea un espacio para debatir cuestiones jurídicas, pero este libro compilado, por ejemplo, de Blanco, de K. Moreno, Rojas, acá lo tengo, uno negrito bien bonito, dice que en algunos casos es posible, ¿no? Solamente para analizar algunas cosas que fueron probadas en el juicio, algunos aspectos jurídicos en el Perú. ¿Ustedes se imaginan una sentencia absolutoria por atipicidad? Perdónenme el término, pero ¿qué tal es, cómo decirlo más decentemente? ¿Qué tal es improductivos hemos sido, ¿no? O sea, esta persona la hemos llevado a juicio por un hecho que nunca fue delito. O sea que la etapa intermedia nunca funcionó, la investigación nunca funcionó, el abogado no funcionó, el fiscal no funcionó, el juez de investigación no funcionó, el juez penal recién tuvo que absolverlo porque le echaron más de un delito. ¡Qué absurdo! Por eso es que creo que ese sería un verdadero fracaso del sistema jurídico. Por eso es que creo que no necesariamente el juicio es un espacio para debatir cuestiones jurídicas, pero que excepcionalmente eso puede pasar, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro. Algunas recomendaciones finales para terminar sobre el alegato, y sobre los alegatos en general. No pierdas tiempo discutiendo lo que no es controvertido. En muchos casos nunca hemos llegado a convenciones probatorias porque creo que no nos gusta decir estamos de acuerdo en algo. No nos gusta. Y por más que sea tonto, absurdo, igual vamos a pelear, ¿no? Aunque sabemos que estamos de acuerdo. Yo creo que en estos debes entregarte. En esos puntos debes entregarte y debes discutir solo lo que es objeto de controversia. Yo creo que no hay que gastarse en citas innecesarias, lo que les decía ahora, ¿no? La presunción de inocencia, la carga de la prueba, qué cosa es el delito, por favor, pues esas cosas ya las sabe el juez, ¿no? Claro, salvo sea una cuestión jurídica muy trascendental para el caso, para ti, necesario para la absolución, bueno, métete, pues un tema de prescripción, un tema de tipicidad objetiva, de tipicidad, ¿no? Antijuricidad, etcétera, bueno, ahí métete. Pero en principio, pues no te gastes en cosas que el juez ya conoce, ¿no? Mucho cuidado con eso. Como toda intervención, y les dije al inicio, siempre hay que culminar con un pedido, que en el caso de Fiscalía, obviamente será una pena, ¿no? Y excepcionalmente, siempre que no exista participación de actor civil, una pretensión también de reparación civil, ¿no? Así que, estimados amigos, con las limitaciones que impone necesariamente la virtualidad
el frío que se siente hablar de transmitir información de esta manera, pero que se hace a veces necesario. Espero haber sido productivo, espero haberles transmitido información que les pueda servir de calidad. Este material con el que acabamos de trabajar, se los he dejado, se los he enviado con la coordinación para que ustedes puedan volver a revisarlo. En todas las diapositivas hay links de audiencias que ustedes van a poder ver para que puedan practicar. Yo sé que es difícil, es como aprender a nadar por YouTube, ¿no? O sea, imaginen, brazo derecho, brazo izquierdo, es difícil. Lo mismo pasa con la litigación, pero por lo menos viendo un poquito lo que pueden hacer otros, ustedes pueden más o menos sacar línea de si es, no es correcto, cómo se puede, no se puede hacer. Y la mayor recomendación que yo les puedo dar es practiquen. Practiquen ustedes en casa, solos, ante el espejo. Vayan a simulaciones de audiencia. Practiquen con amigos. Vayan a juicios, no tengan miedo. Yo sigo temblando cada vez que inicio un juicio. Por Dios, me tiemblan las canillas, como diría Advíncula. Pero bueno, es la única forma de aprender, ¿sí? Así que amigos, muchísimas gracias. Los dejo con el calor de la Amazonía y yo me quedo aquí con el frío limeño. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos en la modalidad presencial. Un tremendo gusto, cuídense mucho, un fuerte abrazo. Estimado doctor, en nombre de todo el Instituto ICAPE Perú, un fraterno saludo, un agradecimiento profundo, también de parte de nuestro gran colaborador diplomado, el doctor Lisa Calla, fiscal de Madre de Dios. Un saludo de su parte y comprometerlo para una futura capacitación en el próximo año con su trayectoria como profesional, como litigante, en un próximo evento. Muchas gracias a usted y a todos ustedes. Tengan ustedes un buen día, un buen fin de semana. Buen fin de semana, cuídense mucho.